¿Son las sanciones económicas un castigo para todo un pueblo? ¿O son una herramienta de precisión, como un bisturí diseñado para atacar quirúrgicamente a regímenes corruptos? Esta es la pregunta central en el intenso debate que rodea la política exterior de Estados Unidos. Muchas personas escuchan la palabra sanciones e inmediatamente imaginan un bloqueo total, un muro que aísla a un país y condena a sus ciudadanos al sufrimiento. Se imaginan estantes vacíos en las tiendas y hospitales sin medicinas. Sin embargo, los arquitectos de estas medidas presentan una imagen muy diferente. Argumentan que las sanciones modernas no son los instrumentos contundentes del pasado. No están pensadas para ser un mazo que aplasta indiscriminadamente la economía de una nación. En cambio, se describen como un sofisticado bisturí financiero. Para entender el impacto de las sanciones, primero debemos comprender cómo funcionan. No son un muro físico construido alrededor de un país. Son un conjunto de reglas financieras y legales, aplicadas principalmente por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, OFAC. Una de las herramientas más poderosas es la congelación de activos. Esto significa que cualquier cuenta bancaria, propiedad o inversión que se encuentre bajo la jurisdicción de los Estados Unidos de una persona o entidad sancionada, queda inmovilizada al instante. Aquí es donde entra en juego el poder del dólar estadounidense. La mayoría del comercio internacional significativo se realiza en dólares, y esas transacciones deben pasar por el sistema bancario de los Estados Unidos en algún momento. La OFAC aprovecha esta realidad para ejercer presión sobre los bancos internacionales. El caso del gigante petrolero estadounidense Chevron en Venezuela nos da un ejemplo claro y real de cómo se pueden ajustar las sanciones. Durante años, Chevron trabajó en el país con permisos especiales otorgados por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos permisos eran excepciones a las sanciones generales, permitiendo que la empresa continuara con operaciones limitadas para proteger sus activos. El efecto inmediato fue una reducción en la producción de petróleo de Venezuela, que ya estaba muy afectada. Sin el conocimiento técnico de Chevron y su acceso a equipos específicos, los acuerdos resultaron en una menor producción de crudo. Esto afectó directamente la principal fuente de divisas del gobierno. Personas de la oposición en Venezuela, como María Corina Machado, han resaltado esta situación. Argumentan que el sufrimiento del pueblo venezolano no es causado por la presencia de una empresa como Chevron. Al contrario, señalan que el colapso económico comenzó mucho antes de que se impusieran las sanciones más severas en 2019. El gobierno de Nicolás Maduro ha construido toda su narrativa nacional e internacional alrededor de una palabra: bloqueo. Cada problema, desde los apagones hasta la escasez de alimentos, se atribuye a las sanciones criminales impuestas por Estados Unidos. Sin embargo, un análisis más detallado de los hechos revela una realidad muy diferente. La evidencia de esto es clara en las alianzas internacionales de Venezuela. Países como Venezuela, Irán y Rusia, todos enfrentando una presión económica significativa, han encontrado una causa común. La cooperación con Irán ha sido especialmente vital. Estos envíos se han realizado en petroleros iraníes que a menudo apagan sus transpondedores para evitar ser detectados, una señal clara de un esfuerzo coordinado para evadir la supervisión estadounidense. Esto no es la acción de un país completamente aislado del mundo. El poder de las sanciones de Estados Unidos no se detiene en sus propias fronteras. Una de las herramientas más potentes en el arsenal del Departamento del Tesoro es el concepto de sanciones secundarias. Estas no están dirigidas al objetivo principal, como un funcionario venezolano, sino a terceros actores que continúan haciendo negocios con ellos. La amenaza de ser excluido del sistema del dólar estadounidense es el mecanismo de aplicación definitivo. Cualquier banco internacional de importancia necesita acceso a bancos corresponsales de Estados Unidos para liquidar transacciones denominadas en dólares. Perder este acceso es, honestamente, una sentencia de muerte financiera. Por lo tanto, la mayoría de las instituciones financieras globales invierten mucho en departamentos de cumplimiento para asegurarse de no violar accidentalmente las sanciones de Estados Unidos. Para evitar cualquier riesgo, muchos bancos y empresas internacionales simplemente se niegan a participar en cualquier negocio relacionado con un país sancionado, incluso si la transacción específica es técnicamente legal. Para entender mejor la lógica de las sanciones modernas, es útil ver cómo estas mismas herramientas se aplican en otro ámbito: la lucha contra los cárteles de drogas.
Pensemos en el caso de los Chapitos, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, quienes lideran una parte importante del cártel de Sinaloa. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos no ha castigado a todo México. Eso sería impensable y en realidad no ayudaría. En cambio, ha identificado y sancionado cuidadosamente a las personas, empresas fantasma y operadores financieros que forman parte del negocio criminal global de los Chapitos. Esto es, en esencia, la forma más pura de usar un bisturí. Cada sanción es un golpe directo para dañar una parte específica de su red criminal. El gobierno de Estados Unidos ve el poder corrupto en un país como Venezuela, de la misma manera que ve a una organización criminal que opera en varios países. Observa una red de personas que han tomado el control del Estado y utilizan recursos como el petróleo, el oro y el dinero público para enriquecerse a sí mismos. Claro, hay una diferencia muy importante. Un cártel de drogas no es un gobierno que debe proveer servicios esenciales a millones de personas. La existencia de una red global de estados sancionados crea una dinámica única y desafiante para la política exterior de Estados Unidos. Han formado una alianza informal de países sancionados, colaborando para reunir recursos, compartir conocimientos y crear sistemas alternativos para evadir el orden financiero occidental. La relación entre Venezuela e Irán es un excelente ejemplo de esta unión. Venezuela posee vastas reservas de petróleo, pero su infraestructura está colapsando. Irán cuenta con un sector energético sofisticado y décadas de experiencia evadiendo sanciones. Esto ha llevado a un intercambio directo. Irán proporciona asistencia técnica, repuestos para refinerías y envíos cruciales de gasolina. A cambio, Venezuela paga con petróleo crudo, oro y otros productos básicos. El papel de Rusia es más financiero y diplomático. Empresas rusas se asociaron con PDVSA, y Moscú brinda cobertura diplomática constante en las Naciones Unidas. Esto creó una economía global paralela, operando en yuanes chinos, utilizando sistemas de pago alternativos y redes logísticas clandestinas. En el fondo, la estrategia de sanciones es realmente un ejercicio de seguir el dinero. El primer paso suele ser el más sencillo: identificar y congelar las cuentas bancarias de funcionarios corruptos. Los investigadores rastrean el flujo de fondos ilícitos desde las arcas del Estado hasta cuentas personales en Miami, Madrid o Panamá. Una vez identificados, una sola orden del Departamento del Tesoro puede inmovilizar millones de dólares en riqueza robada. Sin embargo, los regímenes sancionados se adaptan rápidamente. Dejan de usar sus propios nombres y empiezan a depender de redes complejas de empresas fantasma. Aquí es donde las sanciones se convierten en un juego del gato y el ratón. Buscan señales de alerta, empresas sin oficina real, directores que son solo representantes pagados y transacciones que no tienen sentido comercial. Emplean barcos fantasmas, petroleros viejos, propiedad de empresas fantasma anónimas, que cambian frecuentemente sus nombres y banderas. Estos buques apagan sus transpondedores del sistema de identificación automática durante días para desaparecer de los sistemas de rastreo. Realizan transferencias peligrosas de barco a barco en alta mar, a menudo de noche, para disfrazar el origen de su carga. Después de examinar la mecánica, las narrativas y las consecuencias en el mundo real, volvemos a nuestra pregunta original: ¿son las sanciones un bisturí o un mazo? La evidencia sugiere que están diseñadas para ser un bisturí. El objetivo es, explícitamente, atacar las redes financieras que empoderan a los regímenes autoritarios y a las organizaciones criminales, no castigar a toda una población. Sin embargo, una herramienta diseñada como un bisturí aún puede causar un daño colateral inmenso si la cirugía se realiza en un paciente complejo y frágil. La sobreobediencia de los bancos internacionales, impulsada por el miedo a las sanciones secundarias, crea un aislamiento financiero de facto que perjudica a los ciudadanos comunes. En conclusión, las sanciones de Estados Unidos son una herramienta poderosa y precisa, pero sus efectos no son ni simples ni garantizados. Son un bisturí, no un mazo, en su diseño e intención. Siguen siendo un instrumento complejo, imperfecto y muy polémico del poder moderno.